Nos encontramos en otro capítulo de La Siguiente de Caracol Radio y en esta ocasión vamos a hablar sobre el fenómeno del niño. Pues como lo evidenciamos, en el país se han presentado distintos incendios y además sequías. Justamente por esto, para hablar sobre este tema, tenemos en La Siguiente a Cristian Euskategui, quien es experto en variabilidad climática, experto en cambio climático y en alertas tempranas. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio. Muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo para ti, para todo el equipo de producción y lógicamente para todos los que nos ven y nos escuchan. Cristian, la mayoría de los ciudadanos reconocen que el fenómeno del Niño se presenta debido al aumento de las temperaturas en el Océano Pacífico. Pero ¿puedes contarnos un poquito más sobre este fenómeno? ¿Qué es lo que causa ese aumento en las temperaturas del océano? Y por supuesto, si hay indicadores o algunas mediciones. Ese calentamiento, como bien lo señalas, está asociado a otros, digamos, a los cambios que puede haber en otros elementos en la atmósfera. Y entonces entra uno ahí a hablar de el Pacífico Sur. Uno de los indicadores allí que hay para que se dé esa evolución y ese calentamiento de la superficie del océano es el Pacífico Sur en términos de presión. Hay una dinámica y unos cambios en la presión del Pacífico Sur que permiten establecer que el viento cambie. ¿Y qué pasa con el viento? Normalmente los vientos para la zona intertropical tienden a soplar del este, es decir, vienen desde el África, soplando y soplando desde el este. Sucede que cuando hay un cambio en esa presión en el Pacífico Sur, esos vientos del este se debilitan y empieza a soplar desde el oeste, es decir, desde el occidente. Y al soplar desde el occidente, es normal que el agua sea cálida en la zona occidental de ese Pacífico, es decir, muy cerca a Australia. El océano en esa zona, Australia, Indonesia, el océano allí es cálido. Cuando empieza a soplar desde el occidente, todas esas aguas desde el occidente cálidas empiezan a abarcar y a desplazar las aguas más frescas del centro y oriente y en esa medida se empieza a generalizar el calentamiento en el océano Pacífico tropical. Y claro, hay indicadores para hacer seguimiento a esa evolución de un fenómeno del Niño, entre otras cosas porque debe haber un acoplamiento entre esas variables oceánicas a las que me estoy refiriendo, como el calentamiento del océano, como también esas variables atmosféricas, como el comportamiento del viento. Entonces digamos que allí hay un acoplamiento que permite determinar que el fenómeno se consolida y por ello diferentes organismos internacionales y para el caso nacional el IDEAM dan una espera, por así decirlo, que se completen 5 meses bajo esas condiciones de calentamiento y bajo esas condiciones de debilitamiento de los vientos para señalar que hay acoplamiento, 5 meses consecutivos bajo esas condiciones para decir el Niño está presente. Sin embargo, meses antes ya el IDEAM, para el caso de Colombia, y los organismos internacionales pueden estar diciendo, ojo, que estamos en unas condiciones de calentamiento que pueden estar asociadas a un fenómeno del Niño. Claro, entonces de cierta manera el país o bueno a nivel mundial se puede como predecir este fenómeno, ¿cierto? Correcto, en esa medida digamos que se deben adelantar acciones y digamos que en Colombia se maneja de esa forma. El IDEAM lanza una primera advertencia frente a esa probabilidad de ocurrencia del fenómeno y de allí en adelante las diferentes entidades bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, que involucra no solamente al IDEAM, sino también a todos los ministerios, también a todos los organismos territoriales en términos de lo que es los consejos municipales, consejos departamentales para la gestión del riesgo de desastres y lógicamente también todos los organismos de atención y prevención, como Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, todas las fuerzas militares y demás. Cristian, ¿existe alguna relación entre el fenómeno del Niño y el cambio climático? ¿Hay algo que nosotros como ciudadanos podamos hacer para disminuir el impacto del fenómeno del Niño?
Bueno, se ha venido señalando esa relación que puede haber entre el fenómeno del niño y el cambio climático, pero hay que, digamos, advertir allí una cosa. El fenómeno del niño es un fenómeno de variabilidad climática, un fenómeno de variabilidad climática en la escala entre años, se presenta entre años, cada 2, 3, 4, 5 años. La literatura dice entre cada 2 y 7 años, pero cada vez tienden a ser un poco más frecuentes. Y cuando uno habla de cambio climático, habla de tendencias de los diferentes elementos del clima. Por ejemplo, que la temperatura se está incrementando, como lo podemos ver en diferentes medios de comunicación y a través de las diferentes redes sociales y demás. Pero también unos efectos de cambio climático están asociados a lluvias de mayor intensidad, de corta duración, que se presentan y pueden generar eventos catastróficos como son las avenidas torrenciales. También el cambio climático implica cambios en los patrones de precipitación a nivel espacial. Pero digamos que se ha llegado a relacionar el fenómeno del niño y la niña con el cambio climático, digamos, afirmando en un momento dado que tienden ahora a ser más frecuentes. En primera instancia uno podría decir que sí, pero hay que evidenciarlo a través de datos, a través de análisis, a través de estudios, para poder llegar a argumentarlo de mejor forma. Digamos que en principio yo estaría muy en la línea de que hay una relación allí en que cada vez tienden a ser más frecuentes esos fenómenos, ¿no? Sí, y es que incluso medios internacionales han llegado a señalar que es probable que con el cambio climático, como se da esa tendencia al aumento de la temperatura, por lo menos en este siglo, con el fenómeno del niño, o sea, estos dos asuntos, el cambio climático y el fenómeno del niño, podamos romper la brecha de temperatura de 1,5 grados. ¿Es eso cierto? Sí, y fíjense que allí hay una situación que debemos traerla al contexto de lo que es el fenómeno del niño que estamos viviendo, ¿cierto? Y es que ese fenómeno del niño, como ya lo señalábamos, implica un calentamiento del océano, que es un calentamiento producido, como ya lo señalaba, por esas diferencias de presión en el Pacífico Sur. Allá muy cerca hay digamos, dos puntos de referencia por allá muy cerca a Australia, que son los que se toman para determinar esas variaciones. Pero digamos que ese es un estado relativamente natural asociado a variabilidad climática. Otro escenario es el calentamiento que ha venido teniendo diferentes zonas oceánicas a nivel mundial. Por ejemplo, en el 2023 tuvimos un calentamiento significativo del Océano Atlántico y del Mar Caribe. ¿Eso a qué dio lugar? A que tuviéramos mayor tránsito de ondas tropicales. Y esas ondas tropicales nos generan lluvias. Entonces generaban en cierta forma un efecto contrario a lo que suele dejar un fenómeno del niño, que son déficit de precipitación, debilitamiento en las lluvias, ¿cierto? Y un aumento de temperatura. Entonces, esa condición anómala en el océano implica que en el Atlántico, implica que, digamos, efectos contrarios a los que nos deja un niño, ¿cierto? Pero adicionalmente nos evidencia que, digamos, la temperatura del aire que hemos visto se ha venido incrementando y que ha estado ya cercana o superándose inclusive durante algunos días ese 1,5 como referencia que se tiene del Acuerdo de París. Ya digamos que esa es una señal de que se evidencia ese calentamiento del aire en un cuerpo que amortigua como es el océano, porque el océano finalmente se convierte en un amortiguador de lo que es el cambio climático. ¿Y hay alguna medida puntual que los ciudadanos podamos hacer para disminuir ese impacto? Bueno, en principio, Colombia, cuando uno habla de cambio climático y habla de los gases de efecto invernadero, Colombia emite aproximadamente el 0,6% de lo que emiten todas las naciones a nivel mundial. Si Colombia redujera la deforestación en un porcentaje muy alto, pues ese 0,6 bajaría muchísimo. Sin embargo, todo esto que señalo no quiere decir que cada uno de nosotros no pueda aportar un grano de arena en preservación no solamente de nuestros ecosistemas, sino también en preservación del aire que respiramos, ¿cierto? En esa medida podemos seguir en la vía de esas energías alternas, de esas energías limpias que en un momento dado pueden
disminuir un poco ese aire que respiramos, que no es tan bueno en un momento dado y que más allá de eso pues genera no solo contaminación, sino genera pues esos gases de efecto invernadero que finalmente se acumulan y que pueden generar cambios, ¿cierto? Adicionalmente, el manejo de nuestros recursos, la preservación del agua, la preservación en esa medida también, digamos, el uso eficiente de lo que es la energía y adicionalmente, pues, digamos, esa preservación, insisto, de todos nuestros ecosistemas a fin de que podamos tener más agua y mejor aire, ¿no? Es interesante lo que mencionas, porque precisamente en Caracol Radio reportamos hace unas semanas cómo el fenómeno del niño provocó la disminución de la calidad del aire y pues esto por supuesto como tiene repercusiones en la salud de los ciudadanos. Y anteriormente el gobierno manifestó que las zonas del país que están, digamos que con mayor preocupación por el fenómeno del niño son Boyacá, Magdalena, La Guajira y Cesar. Quisiera preguntarle como experto cómo se vive este fenómeno a nivel mundial. Un fenómeno del niño genera unos efectos para el país en términos de disminución de las lluvias. No quiere decir que las lluvias desaparezcan, porque en ocasiones la gente ve que llueve y siente Que ya se acabó el que ya se fenómeno del acabó el niño. fenómeno del niño, y no es así. Un fenómeno del niño lo que hace es debilitar las precipitaciones, es decir, que llueve en menor cantidad. En esa medida, digamos que disminuyen los niveles de los ríos, los niveles de los embalses, y adicionalmente el otro efecto es el aumento de las temperaturas máximas. Al haber un aumento de la temperatura máxima, aumenta también la evaporación de todos los cuerpos de agua y aumenta la transpiración de las plantas y todos los cuerpos vegetales. Y entonces en esa medida empieza a haber una competencia fuerte por esa agua a nivel de superficie terrestre, y Claro. adicionalmente pues digamos que se generan a partir de esas condiciones secas incendios forestales, sequías, desabastecimiento. A nivel mundial la cosa no es igual. Por ejemplo, en Ecuador y Perú es el efecto contrario. Un niño les genera a ellos excesos de lluvia y ha Qué habido fenómenos interesante. el niño que a ellos les ha dejado muchísimos daños y pérdidas Por en las términos de inundaciones. movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y demás. Para Chile, por ejemplo, tiene una zona que presenta excesos y otra zona déficit. Para Argentina también hay un comportamiento, digamos, relativamente opuesto al que tiene nuestro país. En Australia es similar a lo que ocurre para Colombia, es decir, un niño ocasiona déficit de lluvia, especialmente hacia ciertas zonas de territorio australiano. Y bueno, puede haber un comportamiento para otras zonas dependiendo también del mes. Ahora, insisto, un niño para Colombia no desaparece a las lluvias y se acentúa justamente hacia final de año, comienzo de año, coincidiendo con la temporada seca o de menos lluvias, y de ahí que el estrés hídrico sea mucho mayor, porque la oferta hídrica de esos meses en términos de precipitación es menor. Y ahora que justamente mencionas las consecuencias y el impacto del fenómeno del niño, ¿cómo ves desde experto el papel que ha tomado el gobierno para prepararse para este fenómeno? En el conocimiento que tengo, digamos que desde el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, lógicamente teniendo por arriba presidencia, se adelantó de manera inicial el Plan Nacional ante fenómeno del niño, ¿sí? Allí hubo una participación, no solamente como gerencia, teniendo la unidad y el Ministerio del Medio Ambiente, sino a su vez participando todos los sectores, y digamos, dando a conocer cuáles podrían ser esos posibles escenarios, y se llegó a una priorización que finalmente debe ser dinámica, porque al final, digamos, esto es una estimación. Ese digamos que ha sido un paso que al final eh, digamos, preventivamente es muy importante. De allí en adelante, pues lógicamente dependerá de las acciones que se realicen asociadas al plan y que se han venido manejando. Adicionalmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emite y emitió los lineamientos y las directrices, recomendaciones y demás de temporada seca o de menos lluvias bajo los efectos
de un fenómeno El Niño de intensidad fuerte. Allí digamos que se señalaron algunas recomendaciones a nivel sectorial, a nivel territorial, donde podrían presentarse unos fenómenos, donde podrían presentarse otros, porque así como para región andina, Caribe, algunas zonas de la Orinoquía, se genera ese estrés hídrico, digamos que para el Pacífico, aunque disminuyen un poco las lluvias con un niño, la zona pacífica llueve muchísimo, entonces la disminución, digamos que pasa un poco inadvertido, o los efectos de un niño pasan un poco inadvertido y por eso se pueden seguir presentando eventos asociados a inundaciones crecientes. Entonces hay que mirar el territorio de diversas formas. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que esa circular enviada a todos los tomadores de decisión en los territorios, consejos municipales para la gestión de riesgo y consejos departamentales y todas las entidades de respuesta del sistema, pues lógicamente deben aterrizarla a su contexto, aterrizarla a sus necesidades y demás. Digamos que el país debe seguir trabajando en función de las lecciones aprendidas de los eventos pasados para no cometer o digamos cometer un mínimo de errores, ¿no? Recientemente la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, señaló que hay un 60% de probabilidades de que se presente el fenómeno de la niña para el mes de octubre. Esto siendo que no hemos terminado el fenómeno de la niña. ¿Qué tan cierto es que se pueda presentar con tan poca distancia en el tiempo dos fenómenos como estos? Sí, digamos que ese podría ser inclusive uno de esos efectos o esa relación que puede existir con cambio climático. Pero más allá de eso, digamos que ha habido un avance en esa predicción a varios meses, no a años, porque cuando se dice que en un año puede haber cierto fenómeno, digamos que allí no hay un alto nivel de certidumbre y no hay suficientes elementos. De manera relativamente reciente, de 10, 15 años hacia acá, hemos venido teniendo los insumos y productos de una institución a nivel internacional, que es el Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad de los Estados Unidos, IRI por sus siglas en inglés, que junto con la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos, que es, digamos, guardando las proporciones y comparativamente como el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, el cual, digamos, es un referente a nivel internacional. Y ellos se han asociado y digamos que tienen esas proyecciones, las ponen a disposición del público y son utilizadas no solamente por el IDEAM y por muchos sectores y entidades y organismos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Allí entonces se señala en este momento que ese fenómeno niño actual iría aproximadamente hasta abril y muy seguramente en mayo tendríamos ya unas condiciones neutrales. Querría decir esto, que en abril llegaría con rezago la temporada de lluvias, es decir, que más allá de que veamos algunas precipitaciones durante estos tiempos que quedan de aquí a abril o mayo, pues digamos que, especialmente hacia abril, pues digamos que la temporada como tal se establecería más hacia final de abril y durante mayo. Adicionalmente, en términos de esa predicción de un fenómeno de la niña, digamos que debemos irnos preparando desde ya, porque hay lo que nos dice el IRI es que hay una probabilidad del 64% para el mes de agosto. En ese orden de ideas, la temporada de lluvias para departamentos andinos que se da hacia octubre y noviembre podría llegar con excesos. Es decir, que para ese punto del año lo que se prevé es que no solo se van a notar las lluvias que usualmente vemos, sino que además va a haber mayor intensidad en las lluvias. Exactamente, muy seguramente tendremos las precipitaciones no normales, sino como lo estás diciendo, excesivas en algunos momentos, lluvias fuertes de corta duración, es decir, que podríamos tener mayor frecuencia de eventos asociados a inundaciones, a crecientes súbitas, a movimientos en masa, avenidas torrenciales, más rayos que también causan muerte y afectación, ¿no? Y eso puede incidir de alguna manera en la disminución o aumento de la temperatura, porque pues ahorita lo que estamos viendo es que hay días más soleados, incluso en redes sociales los ciudadanos han hecho, digamos que bromas, señalando que Bogotá está cerca de parecer Melgar, pero pues claro, es que estamos en el fenómeno del niño y en octubre con el fenómeno de la niña
ocurriría lo contrario? ¿Veríamos temperaturas más frías? Tendríamos temperaturas cercanas a lo normal o un poco por arriba de lo normal, porque es así como la tendencia, pero digamos que estaría más cercano a lo normal, oscilando en algunas zonas por debajo, pero lo que sí se incrementaría es la sensación de frío. Es decir, en zonas especialmente donde la temperatura es menor a los 20 grados, 22, de 22 grados hacia abajo, en promedio, digamos que allí se puede pensar que esa temperatura con algo de viento y humedad por condiciones la niña podría dar una mayor sensación de frío y adicionalmente incrementaría todas esas afectaciones que pueda haber a nivel de salud. Y bueno, ahora que conversamos justamente sobre los dos fenómenos, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que hay probabilidad de que se presenten los dos este año, ¿cuál es más preocupante? Bueno, el fenómeno del Por niño, supuesto, en un contexto como Colombia. claro, el fenómeno del niño genera ese estrés hídrico, ¿cierto? Y al generar ese estrés hídrico, digamos que hay allí una condición de presión a nivel social, mucha presión y lógicamente el ver no solamente esos incendios, esas temperaturas máximas a las cuales te has referido, pues finalmente es como que se está sintiendo mucho más. Sin embargo, cuando se hacen análisis de afectaciones, de daños y pérdidas, de inversiones que se deben hacer a nivel de nación, a nivel de departamento, a nivel de municipio, pues tienden a ser inclusive mucho mayores cuando se presenta una niña que cuando se presenta un niño. ¿Y por qué? Porque una niña te puede destruir un puente, te puede destruir un centro comunitario, un centro Claro. educativo, te puede, y además es mucho más dañino en términos de pérdidas de vidas humanas, porque un movimiento en masa te puede dejar una buena cantidad de fallecidos, mientras el fenómeno del niño, insisto, te deja en el día a día y lógicamente pues no es para subestimarlo, simplemente es para señalar que un fenómeno de la niña es mucho más traumático para el país que un fenómeno del niño. Claro, y es ahí en donde es importante que los países estén preparados para cualquier tipo de fenómeno o por lo menos tomen medidas, porque claro, esto genera no solo un impacto económico, sino también social. Leyendo para esta entrevista encontré que, por ejemplo, para los años 1982 y 1998 Estados Unidos presentó una crisis, bueno, no crisis, sino que más bien su economía decreció y en Perú ocurrió también lo mismo, un 10% decreció la producción económica en ese país. Las afectaciones a nivel sectorial producto de ese clima cambiante son enormes, en ocasiones no cuantificadas. Y voy a darte una anécdota. En su momento, cuando hablaba con algunos funcionarios de Corpoica, me señalaban que en el campo ya las personas, el agricultor como tal, no reconoce tan fácilmente el clima en su territorio, las temporadas de más y menos lluvias, porque les han venido cambiando. Y eso quiere decir que entonces en las temporadas de lluvia le llueve unos meses menos, otros meses más, y eso es producto de esa variabilidad climática. Adicionalmente, digamos que la repercusión que hay en términos de clima a nivel de sector energético, del sector salud, de diversos sectores, pues al final está generando allí una condición que hace que cada vez nos debamos preparar más. Entonces, esas acciones de preparación deberían realizarse no solamente frente a un niño o una niña, sino que deberían ser Constantes. constantes frente a, porque no solamente el fenómeno del niño o la niña inciden en el clima del país. Por ejemplo, tenemos eh, lo que ha venido sucediendo y es que se incrementan un poco las lluvias ahora. Y se incrementan un poco y todo el mundo dice, pero veníamos muy secos y el niño, entonces se fue el niño. Sucede que tenemos otra variabilidad climática que apoya a que llueva un poco y no es que sea generalizado, sino que llueve ya en algunas zonas, un poco.
pero la gente que está en esos territorios es la que dice, pero es que se fue el niño, y no es otra variabilidad climática que está apoyando a que llueva un poco más. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues da lugar a que cada vez más fijemos acciones a nivel de preparación y y respuesta ante un posible fenómeno extremo de variabilidad climática como es un niño o una niña. Claro, en ese sentido todos tenemos que estar preparados, o sea, no solo el gobierno, sino también los ciudadanos, porque son impactos sociales, económicos, en términos de salud. Como bien lo mencionas, pues supongo yo que en el campo debe disminuir la producción o las cosechas se pueden dañar precisamente por el clima. Sí, a nivel agrícola y pecuario hay una afectación muy significativa. Cuando uno ve las afectaciones que se dan de forma general, pero que pueden llegar a ese pequeño y mediano agricultor, digamos que allí uno debería pensar que las políticas deberían ser de un mayor favorecimiento hacia esas, digamos, a esos grupos que son mucho más vulnerables ante estas condiciones de variabilidad climática. Insisto, a nivel agropecuario, las afectaciones que puede dejar un fenómeno niño-niña son muy importantes, especialmente porque la producción no es la misma. No sé si quieres agregar algo más. No, no sé, muchísimas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti, Cristian, por explicarle a los colombianos este asunto tan importante como es el fenómeno del niño y por supuesto el fenómeno de la niña que pues al parecer va a venir el próximo mes de octubre.